Bueno, demos comienzo a este live class. Se viene con todo, viene muy entretenido. Tenemos unos panelistas de tremendo calibre y como veníamos conversando acá en la previa, esperamos que sea un live class bastante interactivo, que sea una conversación un poco más relajada, que se puedan dar conversaciones interesantes en torno a no solamente la firma digital, sino que también a la transformación digital, que obviamente la firma es un componente importantísimo en toda esta, todo esto que se viene con respecto a la transformación digital de distintas áreas de la empresa. Así que bueno, voy a permitir que cada uno se presente, creo que es mejor que cada uno haga una pequeña introducción. Así que bueno, Germán y Pablo, les doy la palabra para que se puedan introducir y así nuestros panelistas puedan conocerlo un poco más cercamente. Bueno, Raúl, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Es un gran honor estar acá. Es una alianza muy importante entre la Asociación Colombiana de Legal Tech, WebDocs y con la participación de uno de nuestros asociados como es Authentic, que estuvo desde el comienzo de la asociación. Y bueno, pues estamos muy felices de estar acá. Pues yo como presidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech y experto en la materia, con más de 17 años de experiencia en temas de derecho digital. De hecho, recuerdo que mi misma tesis de pregrado fue sobre firma electrónica hace 14 años. Entonces, bueno, no, pues súper feliz y muy contento de tener aquí también un auditorio que va creciendo y que se va volviendo más numeroso acá en nuestro Zoom virtual. Muchas gracias por esta invitación a WebDocs y estamos muy felices de estar acá. Gracias a ti, Germán, por estar acá. Tenemos un pionero de la firma digital en toda Latinoamérica. Aquí, para que nos pueda aclarar cualquier tipo de duda al respecto. También, déjame también mencionar, Germán, tu espacio como árbitro de propiedad intelectual en la Cámara de Comercio de Bogotá. Creo que también es re importante poder mencionarlo. Y también, como ya mencionaste, como, digamos, director de la línea de la Maestría de Derecho Digital en la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, que creo que también da un prestigio tremendo. Sí, sí, definitivamente he tenido esa oportunidad de ejercer el derecho digital desde varias ópticas, una de ellas como árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde he tenido pues varios casos que tienen que ver precisamente con temas digitales y que me han mostrado que el uso de firmas electrónicas en los grandes controversias de derecho comercial internacional son cada vez más comunes. Y bueno, y ahora con la pandemia, aunque eso vamos a hablar más adelante, seguramente el uso de firmas electrónicas en el sector judicial se ha vuelto muy importante. Y sí, pues he hecho esas cosas. Bueno, también he escrito, digamos, varios libros. De hecho, si me googlean ahí pueden encontrar varios libros míos sobre este tema y he escrito hace ya algunos años un artículo muy profundo sobre los alcances de la firma electrónica en Latinoamérica. Y bueno, pues gracias, Raúl, en serio, por esta invitación y esta presentación tan amable. Encantado. Bueno, no sé, Bien, Pablo. bien, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Raúl y al equipo de WebDocs por esta invitación, por este panel tan interesante. Ya llevamos un par de meses conversando, tejiendo alianzas con WebDocs y sabemos que es una empresa muy importante de gestión de software de gestión documental, lo cual pues obviamente es un activo muy importante hoy en día. En segundo lugar, agradecer a Germán Darío, presidente pues de ALCO, quien también pues hemos compartido muchas tertulias, reflexiones, discusiones y en general pues somos amantes de este tema, apasionados por el derecho digital, por la transformación digital en el sector legal y pues la transformación digital en el sector legal deriva en la transformación digital de la vida de las personas,
porque obviamente el derecho y todo el aparato jurídico pues es precisamente algo transversal a nuestras vidas. Obviamente pues muy entusiasmados desde el punto de vista de la academia, por supuesto, pero también muy entusiasmados desde el punto de vista de la empresa, obviamente representando a Authentic. Pues somos orgullosos de pertenecer a la Asociación Legal Tech colombiana y pues somos también orgullosos de ser una empresa 100% colombiana, ingenieros e ingenieras 100% talento colombiano, nacional, de diferentes ciudades, inclusive trabajando desde diferentes ciudades hoy en día pues con el trabajo remoto. Tenemos desarrolladores en Bogotá, en Medellín, en Tunja, en Bucaramanga. Así que pues somos unos convencidos y convencidas de que la transformación digital llegó para quedarse. Muchas gracias por el espacio nuevamente y bueno, estamos muy contentos de participar en este live class. Nuevamente gracias, Raúl, por todo tu empuje, por tus alianzas y por todos tus insights que van a ser muy importantes de aquí en adelante. Gracias a ti, Pablo, por favor, gracias a ti y bueno, por este tremendo trabajo que vienes haciendo respecto a promover la transformación digital en Latinoamérica, así que también aprovecho de felicitarte. Bueno, gracias por sus presentaciones. Voy a aprovechar un poco de mencionar que en mi lado, mi rol en WebDocs es de director de canales y alianzas. Por lo tanto, justamente hoy día estamos colaborando con dos partners, que es la Asociación de Legal Tech de Colombia y con también Authentic, y que vamos a abordar unos temas bien interesantes respecto a la firma digital puntualmente en Colombia y también cómo esto se extrapola de alguna manera hacia Latinoamérica. Y con eso, en el fondo, hoy día estamos transmitiendo este contenido, estamos promoviendo la transformación digital y acercando este tipo de conocimiento a toda la audiencia de estas tres empresas que obviamente convocan hoy día a nuestros auditores. Así que bueno, Germán, te doy el pase de alguna manera para que nos puedas comentar un poco una leve introducción. ¿Qué te gustaría mencionar respecto a por qué la firma digital electrónica, digital o electrónica, también creo que vale la pena harto poder identificar bien qué conceptos hay y por qué se convierte en un elemento esencial para las empresas el día de hoy y para con respecto a la transformación digital? Muchas gracias. Pues precisamente hoy estamos ante una transformación digital que cada vez permea los diferentes sectores de la sociedad. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la firma electrónica, descubrimos que esto no es algo nuevo, que esto viene inclusive desde la ley modelo de UNCITRAL de las Naciones Unidas. UNCITRAL es para digamos los que no están muy familiarizados con esto, o la CENUDMI en español, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Y desde 1996 la CENUDMI sacó una ley modelo de comercio electrónico que en sí era una ley modelo de firma digital y firma electrónica, en el fondo. Y esa ley modelo fue adoptada por la gran mayoría de países de América Latina. Entonces, por eso es que nuestra legislación, por ejemplo, la de Chile, la de Colombia, la de México, la de Argentina, tiene bastantes aspectos comunes en torno a la validez de esta herramienta de firma electrónica dentro de los documentos que tienen un trasfondo jurídico. Sin embargo, durante muchos años hubo un gran miedo pues, al uso de estas herramientas, porque hubo, digamos, por un lado, falta de información, por otro lado, el paradigma, digamos, de la brecha digital todavía estaba muy fuerte, y además de eso no habían compañías, o había muy pocas compañías en el continente que trabajaran temas de firma digital o firma electrónica. Sin embargo, en los últimos, yo diría, 6 o 7 años, ha habido un cambio muy importante, tanto legislativo como operacional en los diferentes países,
porque países como México, como Argentina, como Brasil, como Colombia, empezaron a promover normas que reglamentaron esa ley modelo de un citral del 96. Por ejemplo, Colombia con el decreto 2362 del año 2012 eh, eh, dio pie a que la firma electrónica tuviera, digamos, un trasfondo jurídico muy importante que antes no lo tenía, 2364 de 2012. Tenía, digamos, un trasfondo jurídico que antes no lo tenía, y ahí, digamos que empezamos a ver cómo las compañías que se dedican a las firmas electrónicas o a la producción de firmas electrónicas tienen ya o empezaron a contar ya con un trasfondo jurídico importante. Y esto a pesar de que las mismas cortes, pues yo doy el ejemplo de Colombia, que es el que más conozco, en Colombia ya desde el año 2001 las altas cortes habían autorizado el uso de las tecnologías de información para la autenticación. Ya desde el año 2000 y 2001, con la sentencia C6, C62 del año 2000 de la Corte Constitucional Colombiana y la C831 del año 2001, se había dado, la Corte, digamos, ya había dicho, los juzgados, los abogados, los operadores jurídicos y cualquier persona puede utilizar firmas electrónicas en tanto sean confiables, en cuanto cumplan con los criterios de integridad, de autenticidad, eh, y de no repudio para poder ser utilizadas. Y por eso es que, pues durante muchos años, los que soñamos con esa ley, pues soñamos con la época que estamos viviendo hoy en día, donde a raíz de la pandemia, o sea, prácticamente tuvo que llegar una pandemia mundial para que las personas, jueces, magistrados, operadores jurídicos, funcionarios de las entidades públicas pudieran entender que la firma electrónica realmente tiene tanta validez como la firma manuscrita. Y es curioso porque hoy en día la gente, las personas están tan apegadas al concepto de la firma manuscrita que se envían la firma escaneada, eh, el escáner de su firma manuscrita pegado a un documento y piensen que están firmando electrónicamente el documento, cuando no hay nada más inseguro que esto, que ya nos lo va a explicar Raúl y Pablo, que no tiene, digamos, nada seguro. Y, eh, y es por eso que son tan importantes compañías como las que promueve Pablo con Auténtico, Raúl con WebDocs en el continente, porque le da a las personas la posibilidad de contar con herramientas fáciles y seguras que cumplen con las mismas funciones de la firma manuscrita, por un principio muy importante que viene precisamente desde esa ley modelo, que es el principio equivalente funcional, que es un principio mediante el cual todo lo que tiene, digamos, validez en el mundo material puede llegar a tener la misma validez en el mundo digital siempre y cuando cumpla con las mismas características. Entonces, por eso es que el tema de la firma electrónica es tan esencial hoy en día, en un mundo donde estamos eliminando el papel, en un mundo donde las transacciones electrónicas son cada vez más comunes, en un mundo donde yo ya no necesito ser una multinacional para poder tener clientes en todo el continente. La revolución de las startups, la revolución de los emprendimientos digitales ha hecho que yo, sin ser un gran empresario, pueda tener transacciones con personas en todo el mundo y en todos los continentes. Y para esto la firma electrónica se vuelve una herramienta fundamental para poder firmar los diferentes tipos de contratos, compromisos y obligaciones que se adquieran en el marco de estas transacciones electrónicas. Entonces, por eso es que es tan importante la firma electrónica, y hoy en día, digamos, a todos los que nos están acompañando les doy la buena noticia de que contamos en el continente con un marco jurídico sólido que hace que compañías como WebDocs o como Authentic, que son las que nos acompañan hoy en día, puedan darle seguridad a sus usuarios de poder firmar electrónicamente los documentos y que tengan la misma validez
en cualquier tipo de trámite, tanto en la administración pública como en la administración de justicia. Entonces, este es el mundo que seguramente estarán viviendo pues, todos los abogados que se están formando en este momento, y es el mundo que los abogados que se formaron anteriormente tienen que empezar a comprender, porque esta transformación digital, digamos que no tiene vuelta atrás. Cada vez vamos a tener más expedientes digitales, vamos a ir eliminando más el papel, y en ese sentido la firma electrónica se vuelve un elemento fundamental. En el entendido, y este es un primer mensaje que quisiera dejarles, la firma electrónica no es el escáner de la firma manuscrita. Quitémonos ese mito de la cabeza. Son métodos mediante los cuales se puede autenticar un mensaje de datos, tales como claves criptográficas, como escáneres, como el iris o cualquier otro elemento que me permite a mí poderme autenticar en línea. O sea, por ejemplo, un correo electrónico puede llegar a ser una firma electrónica, pero no es, digamos, tan seguro como si yo utilizo un sistema de autenticación como los que nos van a explicar Raúl y Pablo, que vamos a ver que uno, no son tan caros, dos, son súper fáciles de usar, y tres, le dan la seguridad jurídica, que es lo más importante a los usuarios de poder hacer las transacciones electrónicas. De hecho, hoy en día la rama judicial colombiana está firmando las sentencias a través de firmas electrónicas. E increíblemente hay un debate acerca de si tenemos que volver a lo físico, cuando eso ni siquiera se debería debatir. La justicia empezó a funcionar mejor que en cualquier otro momento de la historia colombiana, y en parte es por esa agilidad como el de la firma electrónica. Entonces, con esto pues quería dar una pequeña introducción a este tema de la importancia de la firma electrónica y del por qué estamos haciendo este evento y cuál es el futuro, y queremos no que ustedes no lo vean como en la gran mayoría de eventos que se centran en temas meramente teóricos, sino que hay dos compañías serias que están aplicando este tipo de tecnologías. Acá, por ejemplo, Natalia Gaona nos dice que si la rama judicial desarrolló una solución de firma electrónica con ocasión de los efectos de la emergencia sanitaria, sí, Natalia, no la desarrolló como tal, pero sí se asoció y tiene un sistema de firma electrónica hoy en día, la rama. Entonces ahí se puede, digamos, ver en la rama judicial colombiana cómo las sentencias de los jueces son firmados electrónicamente, pero utilizan una tecnología muy similar a la que Raúl y Pablo nos van a explicar. Pero bueno, no les quiero quitar más tiempo, ustedes son los protagonistas de esta muy interesante charla, donde vamos a hablar del futuro de la firma electrónica con unos puntos de vista eminentemente prácticos. Buenísimo. Gracias, Germán, por tremenda introducción. Creo que de todas maneras siembra un camino, digamos, que Pablo y que yo podemos aprovechar, dejando en claro todos esos conceptos. Me parece muy buena introducción. Y aquí de frentón le pregunto a Pablo como experto en la firma, y me gustaría que de alguna manera Pablo nos pueda comentar, profundizar un poco más en lo que dice Germán respecto a la regulación de la firma digital o a la firma electrónica. ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son los criterios que debe cumplir, digamos, una firma para poder ser válida? Así que, Pablo, coméntanos un poco de eso y háblanos un poco de Authentic y cuáles son las atribuciones que tiene. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Excelente introducción de Germán, como siempre muy acertado en tus visiones, en las nociones que esbozas. Por algo tienes, pues obviamente ostentas todos los pergaminos que ya conocemos de ti, Germán, así que me parece una excelente introducción. En efecto, como lo menciona Germán, pues este es un tema que, si bien empezó digamos, a volverse trendy luego de la pandemia o a partir de la pandemia, pues esto tiene 20 o
más de 20 años de antigüedad, es decir, pues digamos que el legislador empezó digamos que a acoplar esta ley modelo de las Naciones Unidas desde hace muchos años. En Colombia y en diferentes países del mundo. En Colombia, por ejemplo, lo tienen con la ley 527 de 1999, en Chile con la ley 19.799, en México con la NOM 151, en Argentina con la ley 25506 del 2001, en Ecuador con la 27269, y como se pueden dar cuenta, son siempre rondando el año 2000. Es decir, estamos hablando de hace 20 años que es legal y está regulado en los países de Latinoamérica la firma digital y la firma electrónica, que en algunos países se conoce como firma electrónica avanzada, firma electrónica simple. En Colombia se conoce como firma digital y firma electrónica. En Chile precisamente se conoce como firma electrónica avanzada y firma electrónica simple. Básicamente, ¿qué dice esta ley modelo de Naciones Unidas y esta ley, digamos, que cada país se acopló? Pues básicamente que es un equivalente funcional y que es perfectamente legal usarlo siempre y cuando se cumplan con unos criterios que ya los mencionó también Germán, que son el criterio de la autenticidad, de la integridad y del no repudio. No me voy a poner demasiado, digamos, demasiado nerd en este foro, pero sí quiero mencionarlos un poco de qué se trata. ¿Qué es la integridad? La integridad básicamente es garantizar que un documento, que un mensaje de datos o que cualquier cosa, que en este caso es un documento, no presente vulnerabilidades, no presente oportunidades de cambio, oportunidades de ser modificada. Cuando un documento es íntegro, quiere decir que este documento no se puede modificar de ninguna manera. ¿Esto lo podemos garantizar de manera manuscrita? Pues yo tengo mis dudas. ¿Esto lo podemos garantizar de manera electrónica? Mucho más. ¿Cómo lo podemos garantizar de manera electrónica? Hay una manera que es un algoritmo que inclusive está también muy de moda últimamente con toda la tecnología blockchain, que es básicamente un hash. ¿Qué es un hash? Básicamente un algoritmo matemático que arroja un sistema, el cual es la representación de cualquier cosa. ¿Qué es un hash en sí? Básicamente un código alfanumérico muy extenso que a través de un algoritmo arroja y que representa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona la cadena de bloques? Con hash. Básicamente la cadena de bloques es cualquier cosa, bien sea dinero, información, votos, lo que sea, siempre se van a almacenar en bloques y el bloque contiene el hash de ese bloque y el hash del anterior bloque. En el caso de la firma electrónica, ¿cómo lo hacemos? Que de por sí lo hacemos así en Authentic. Entonces nosotros hasheamos el documento, le aplicamos un algoritmo que se llama el SHA-512, que básicamente quiere decir Secure Hash Algorithm 512, y a través de la generación de este hash, el documento se hashea y ya se garantiza que si una persona, después de un documento que sea firmado electrónicamente o digitalmente, alguien entrara a modificar ese documento, le pusiera un cero de más, le pusiera una coma, le pusiera un número, cambiara el apellido de la persona que lo firmó o cualquier otra cosa, inmediatamente el hash arrojaría pues esta alerta de que este documento está intentando ser vulnerado. De esa manera nosotros garantizamos la integridad, que es el componente principal, que en Colombia se llama integridad, en México se llama la trazabilidad, en Chile también se llama la integridad, pero básicamente es garantizar que un documento no va a ser vulnerado después de firmado, es decir, que el documento permanece en el tiempo tal cual lo es, porque de otra manera obviamente estaríamos ante una dificultad muy grande de garantizar que lo que yo firmé va a seguir en el tiempo. Por otro lado, tenemos la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? En pocas palabras, garantizar que quien está detrás del ordenador, que quien está detrás del dispositivo es quien dice ser. Si Germán Darío Flores va a firmar un documento de manera digital o de manera electrónica, pues lo que yo debo garantizar es que Germán Darío Flores sí en efecto sea Germán Darío Flores y que no haya lugar a suplantaciones. ¿Cómo garantizamos la autenticidad? En este caso, a través de unas evidencias digitales. ¿Cuáles evidencias digitales? Por ejemplo, en el momento de firmar, ¿dónde estaba ubicado Germán?
pero no dónde estaba ubicado de acuerdo al dispositivo, sino dónde estaba ubicado, es decir, la geolocalización de Germán, la dirección IP de Germán. Eso es una evidencia muy fuerte. También obviamente se hacen cotejos con bases de datos del Archivo Nacional de Identidad, también con la registraduría de base de datos en el caso de Colombia, en el caso de México y Chile también. Y es pues a través de unas evidencias. ¿Cómo autenticamos a una persona? Pues hay sistemas de autenticación que están basados, hay básicamente 3 sistemas de autenticación, basados en lo que la persona sabe, basados en lo que la persona tiene o basados en lo que la persona es. Por ejemplo, los que están basados en lo que la persona es, por ejemplo, la lectura o la captura del iris, como lo mencionaba Germán, a través de sistemas biométricos. Reconocimiento facial, reconocimiento de iris, reconocimiento dactilar, reconocimiento de voz, la biometría. Sistemas de autenticación basados en lo que la persona tiene. La persona tiene, por ejemplo, una llave, un token. O sistemas basados en lo que la persona sabe o conoce. Por ejemplo, los sistemas basados en preguntas de historial crediticio, los sistemas basados en token de seguridad o OTP certificado, One Time Password certificado o las famosas preguntas del buró, que vuelve y juega, son muy famosas en Chile, en México y en Colombia. Se utilizan, pues, digamos que en los buró de crédito de esos diferentes países. Es muy famoso que a uno lo autenticaban de manera incluso presencial. Uno llegaba presencialmente a un banco y le hacían las 5 preguntas. Pues es decir, si presencialmente inclusive yo podría dudar de que la persona está al frente mío y me hacían las 5 preguntas, pues entonces eso quiere decir que las preguntas sirven estando la persona de manera presencial o estando la persona por medios remotos. Esos sistemas de autenticación me van a permitir garantizar que la persona es quien dice ser. Y finalmente, el no repudio, que básicamente es garantizar que alguien no va a repudiar el documento. ¿Qué es repudiar? Tachar de falso un documento. Decir, yo no firmé eso no es mío, yo no sé de qué me hablan. Y le dicen, no señor, lo que pasa es que aquí usted tiene unas evidencias digitales. Y estas evidencias, pues usted verá si las quiere controvertir, pero aquí las tenemos en unos certificados de evidencias digitales que de hecho en Authentic emitimos por cada firma electrónica certificada o por cada firma digital que nosotros emitimos en nuestro software as a service. Estos sistemas de autenticación entonces garantizan autenticidad, integridad y no repudio. Y además, en cumplimiento de la ISO 27001, también garantizamos la disponibilidad, que de hecho no se incluye en la ley 527 y en la NOM 151 ni en la 17799, pero en Authentic consideramos, en cumplimiento de la ley de la ISO 27001, que es básicamente el estándar internacional de seguridad de la información, pues que el documento puede ser muy confidencial, puede ser muy íntegro, puede ser muy auténtico, puede ser muy no repudiable, pero necesitamos que sea disponible. Necesitamos que esté a la mano siempre que lo necesitemos. ¿Cómo garantizamos eso? Por ejemplo, en Authentic lo hacemos a través de un código QR que dispara el documento a quien lo interese, bien sea un auditor, un juez de la República. Por ejemplo, es muy famoso el caso de uso de pagarés que generan un mandamiento de pago y obviamente un juez debe conocer el contenido del documento, conocer las evidencias digitales. ¿Cómo también podemos garantizar la integridad? A través de la fecha cierta, conocida en la NOM 151 de México como la fecha cierta, y en Colombia conocida como la estampa cronológica certificada, y es a qué hora, a qué minuto y a qué segundo fue firmado este documento de manera electrónica. Entonces, básicamente esos son los componentes legales que debe cumplir un documento o que debe cumplir una empresa para que los documentos que esté firmando y autenticando sean con plena validez jurídica y probatoria y digamos que se adhieran a lo que la Ley Modelo de Naciones Unidas, que ya habló Germán, contempla, y a las leyes heredadas de la Ley Modelo de Naciones Unidas, que son las que vemos en pantalla. Por otro lado, también es importantísimo el tema del almacenamiento y de la custodia de los documentos. ¿Por qué? Pues porque básicamente antes existían los cuartos de archivo. Hoy en día, pues obviamente para completar el ciclo de vida de los documentos, que ya obviamente Raúl nos va a conversar un poco sobre WebDocs,
también es muy importante el factor del almacenamiento. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un proveedor que pues, es muy robusto en almacenamiento en servicios cloud y también garantiza disponibilidad. También tenemos que acoplarnos a un sistema LTV, que es de Long Term Validation, y que hace match con este sistema de almacenamiento muy robusto y de custodia. Es muy importante también el tema de títulos valores, por ejemplo, pagarés en México, Chile y en Colombia y en Argentina y en Ecuador y en otros países de la región, por supuesto, ni hablar en Estados Unidos con el Electronic Sign Act del año 2000. Entonces, digamos que de esta manera garantizamos que los documentos sean legales, sean con plena validez jurídica y probatoria, y mejor aún, vamos a estar muchísimo más seguros que firmándolos de manera manuscrita. Y como lo mencionaba Germán, pues no estamos haciendo nada si lo que hacemos es simplemente tomarle una fotografía a nuestra firma, escanearla y pegarla. Y la cuestión no es que si eso es legal o ilegal, la cuestión es, ¿nos sentimos seguros haciéndolo? ¿Podemos garantizar la integridad? ¿Podemos garantizar el no repudio? ¿Podemos garantizar la autenticidad? No la podemos garantizar. Entonces, esta transformación digital llegó para quedarse. Al principio nosotros en Authentic, digamos que, y tengo que hacer una confesión, a mí no me gustaba mucho que todo el mundo se empezó a volcar solamente por la pandemia. Pero después comprendí que las transformaciones tienen que tener un trigger. Y si ese trigger, pues, fue la pandemia, bienvenida sea la pandemia. Digamos que no es una buena causa, porque pues obviamente ha sido un tema bastante terrible a nivel de salud pública, pero bueno, nosotros, pues, así sea un poco polémico lo que voy a decir, recibimos la pandemia con los brazos abiertos porque ese fue lo único que empezó a despertar digamos, los clientes. Antes nosotros venimos en Authentic trabajando hace 6 años, sistema de autenticación de firma electrónica, certificada, firma digital, pero el incremento casi que descomunal que tuvimos después de la pandemia, pues fue bastante diciente. Básicamente es eso, no me quiero tampoco demorar demasiado, quiero también darle paso, por supuesto, a Raúl. Vamos también, si nos da la oportunidad, el tiempo, pues a mostrar un poco nuestro software as a service, de qué se trata, cómo funciona, porque obviamente estos sistemas, pues es muy bonito todo lo que yo estoy diciendo acá, pero cómo se usa, cómo se utiliza. Tenemos que tener en cuenta temas como experiencia de usuario, interfaz de usuario, y si es usable esta herramienta o no. Y en Authentic nos hemos dado a la tarea de crear un sistema software como servicio que sea completamente viable, usable, accesible, a nivel también de precios muy competitivos. Y bueno, ya veremos si nos da la oportunidad de hacer un pequeño crash course por el workflow de la plataforma, y también vamos a estar muy atentos a las preguntas que pueda haber en el apreciable público. Así que muchas gracias y te doy la palabra, Raúl. Gracias, Pablo, a ti. Es muy interesante lo que menciona de alguna forma respecto a lo transversal que es la firma digital o la norma de la firma digital en toda Latinoamérica, respecto a, obviamente, que se basa en el modelo de la ley de lo que la ONU establece para la firma digital. Y que obviamente muchos de esos principios están en las legislaciones de Colombia, de Chile, de Perú, y que reúnen los principios de la firma digital transversal. Me parece muy interesante y sin duda alguna que Authentic lo cumple de todas formas. Pablo, te pregunto, ¿tú quieres mostrar el video o nos saltamos esa parte? Si quieres continuemos, y si nos da tiempo mostramos la plataforma de manera rápida, y también si pues digamos que no quisiera estropear la agenda, y si nos da tiempo al final vamos a mostrarla con muchísimo gusto. Sí, Perfecto, ¿no? De todas maneras, agregar que este webinar está siendo grabado y que va a ser compartido a toda la audiencia que tenemos hoy día, y que también, obviamente, al final vamos a dejar nuestros contactos para que cualquier persona pueda, digamos, acercarse y profundizar un poco más en cada una de las herramientas, tanto en Authentic, o si hay algún tipo de duda o asesoría y guía respecto a todo lo que tiene que ver con la firma digital o la transformación digital a través de Germán. Y obviamente también va a estar mi contacto para poder contactar a cualquier tipo de tema. Claro que sí. Muchas gracias. No sé si Germán ibas a mencionar algo.
Sí, que yo creo que al final podemos poner el video un poco y ya ahí cuando empecemos a contestar las preguntas. Que Me parece, ya Perfecto. me vi parece. que además nuestro auditorio virtual va creciendo. Sí. Ya estamos 64 personas acá. Y Buenísimo. bueno, Oye, bueno, entonces nos vamos a saltar el video, pero Pablo, te voy a seguir invitando a conversar conmigo un poco respecto a los documentos y los contratos y cómo es la aplicación de los distintos tipos de firma. De hecho, Julián Murcia desde Facebook nos pregunta, y yo sé que lo mencionaste, pero nos vuelve a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la firma digital y la firma electrónica? ¿Cuál dirías tú que es específicamente el punto que las diferencia y qué pasa con este tipo de firmas? ¿Cómo se relacionan o cuál es la implicancia que tienen en documentos o contratos según obviamente las legislaciones que hay de firma digital en LATAM o en Colombia? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro que sí. Esta es la pregunta más frecuente que tenemos siempre. ¿Cuál es la diferencia entre firma electrónica y firma digital? ¿Cuál es la diferencia entre firma electrónica avanzada y simple? Y yo casi siempre la respondo de la siguiente manera. La firma digital y la firma electrónica tienen más similitudes que diferencias, ¿correcto? La principal similitud es que las dos están reguladas por la misma ley base, que es la ley 527 de 1999. La firma electrónica aparece con el decreto 2364. Y ahí es donde radica la principal diferencia. La principal diferencia radica en la flexibilidad de la firma electrónica versus la firma digital. El decreto 2364 tiene una historia muy particular y es que cuando se iba a firmar el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, Estados Unidos le dijo a Colombia, oigan, señores de Colombia, chévere el tema de la firma digital, pero necesitamos algo más, un mecanismo más flexible que de verdad apalanque el comercio electrónico. Les recomendamos utilizar sistemas de firma electrónica que son más flexibles. Y así es como aparece la firma electrónica. Ahora bien, la firma digital tiene que estar vigilada por una o emitida por una entidad de certificación digital, que estas entidades de certificación digital, pues en Colombia están vigiladas o regladas por el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. No obstante, por ejemplo, en algunos métodos de validación de identidad de la firma electrónica se utilizan los mismos que se utilizan en la firma digital. Entonces, digamos que la firma electrónica normalmente tiene precios más competitivos y tiene sistemas más flexibles que la firma digital, pero los dos son un equivalente funcional de la firma manuscrita y son perfectamente utilizables en cuestión de transformación digital. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Creo que queda mucho más claro, así que espero que a Julián, que nos está viendo desde el live en Facebook, le haya quedado un poco más claro cuál es la diferencia entre estas firmas. Y tal como lo Raúl, mencionas tú, sí, Germán, por favor. no, y sobre eso quería complementando porque la respuesta de Pablo fue maravillosa, que en Colombia, digamos que la firma digital ha sido tomada como una especie de ese gran género que se llama la firma electrónica. Entonces, la firma digital es un procedimiento matemáticamente conocido que es el que utiliza, como mencionaba Pablo, los sistemas de llave pública y llave privada. Y en Colombia, por ejemplo, Certicámara lo utilizó por mucho tiempo, lo utiliza. Pero es solo un mecanismo y como muy bien dijo Pablo, es que Pablo llegó a un punto muy importante, porque aquí en Colombia hubo una discusión muy fuerte entre dos. Acá me voy a meter un poquito en chismes jurídicos, Raúl, abusando del tiempo de ustedes. El actual superintendente de protección de datos de Colombia tuvo una discusión muy fuerte con el actual presidente de Colombia FinTech, Eric Rincón, con Nelson Remolina, porque Eric Rincón en ese momento era el presidente de Certicámara. Y él lo que decía era que en Colombia la única firma que valía era la firma digital. Pero eso prácticamente era como garantizar un monopolio en este tipo, por eso es que yo hice énfasis en cuando comenzó la tecnología, pero con el decreto 2364 esa discusión quedó zanjada, porque ahí la ley en Colombia lo que dijo es, la firma electrónica es
la firma electrónica es el género y la digital es la especie. Y tomando como base el mismo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y un documento que fue el documento COMPES de Transformación Digital del 2009 en Colombia, se tomó que los ciudadanos pueden utilizar cualquiera de las dos para autenticar sus documentos, tanto el esquema de firma digital como el de firma electrónica, y ambos son absolutamente válidos. Lo que pasa es que yo lo que veo hoy en día con la revolución tecnológica y con todo este desarrollo de las legal tech es que la firma electrónica le está ganando el pulso a la digital. Es mucho más fácil de utilizar, más barato, más sencillo de entender. Y eso digamos que es algo que yo he visto un poco desde la práctica. Pero esa es la gran diferencia entre una y otra. Gracias, Germán. No, por favor, buenísimo lo que cuentas. Y justamente Sara estaba preguntando respecto a si la firma electrónica puede desplazar a la firma digital. Y bueno, tal cual creo que la respuesta es muy clara, y es que sí. Y efectivamente la aplicación de los distintos tipos de firma se puede utilizar para distintos tipos de contextos. Y claramente si nos aferramos a la ley, al fundamento de la ley, vemos cómo obviamente se puede aplicar en distintos casos. Como justamente acá les voy mostrando cómo las leyes y las normas autorizan el uso de la firma electrónica y también el uso de la firma digital en, por ejemplo, un contexto de contratos corporativos, como en una constitución de sociedad, en actas de directorio, en mandatos generales o especiales, lo que por lo tanto nos indica de alguna manera que el tinte o el nivel de seguridad que le quiere dar, digamos, a la firma, a una empresa, tiene solamente que ver con su propio interés, ¿no? Como vemos acá justamente en la tabla, tanto en documentos corporativos o también en contratos con proveedores y clientes, sea por ejemplo un contrato de suministro, un contrato de distribución, vemos cómo la firma electrónica y la firma digital aplica de igual manera con respecto al fundamento de la ley. Aquí también podemos verlo respecto a documentos financieros, como pagarés, como mandatos de llenado, contratos de cuenta corriente, factoring, etcétera, o contratos de forward, leasing inmobiliario. Y bueno, esta información, como les dije anteriormente, va a quedar respaldada en la grabación del webinar y les vamos a enviar toda esta información a toda la audiencia. Así que creo que también, obviamente esta información es súper relevante de poder tenerla, pero creo que no requiere de mucha más ciencia y entender muy bien que hay distintos contextos para distintos tipos de contratos. Como podemos ver, obviamente la firma tanto electrónica como avanzada aplica muy bien en contratos corporativos, en recursos humanos, en contratos laborales. Ustedes se preguntarán qué pasa con contratos laborales, con contratos de trabajo, finiquitos, liquidaciones de sueldo. Ambos tipos de firmas aplican de igual manera en distintos contextos, como también incluso contratos con organismos de la administración del Estado, ¿ya? Y en esa línea, bueno, justamente acá quería empezar un poco a introducir WebDocs, y es cómo podemos utilizar esta firma, cómo podemos, digamos, llegar a poder atender todos estos contextos en una herramienta que nos permita ser muy flexible, y justamente la respuesta es WebDocs, como un software global para gestionar los contratos y los documentos de una forma 100% digital. ¿Y por qué global? Porque justamente lo que tiene WebDocs es la posibilidad de ser muy flexible al momento de poder atender y configurar muy fácilmente distintos tipos de procesos contractuales, ya sea justamente como estábamos viendo, un proceso contractual, por ejemplo, de una venta, un proceso contractual de una compra, de un documento corporativo, de un documento inmobiliario, etc. Y eso es, de alguna manera, lo que permite contextualizar todos estos tipos de contratos en un ciclo de vida de un documento que se compone por distintas etapas, pero que lo que pretende es resolver e impactar fuertemente no solamente en el área legal, sino que también en todas las otras áreas de la empresa, porque como ya todos lo sabemos, me imagino que todos lo saben y lo tienen demasiado internalizado, que los contratos son el alma de los negocios, son la sangre de los negocios, y es por eso que es tan importante poder gestionarlos adecuadamente y resolverlos de manera integral, generando y convirtiendo al área legal en un eje central de colaboración hacia las otras áreas de la empresa, impactando así tanto también en los procesos contractuales, como venía diciendo, de venta, de finanzas, de recursos humanos, y así poder resolver la necesidad de la gestión contractual en todas las áreas de la empresa. ¿Y cómo lo hace WebDocs? WebDocs lo hace justamente, como mencionaba, con funcionalidades en distintas etapas del ciclo de vida del contrato.
lo que tiene que ver con, por ejemplo, la prefirma, donde, por ejemplo, Webdocs permite automatizar todo el proceso contractual, agilizando y optimizando todo el proceso contractual desde la solicitud del documento hasta la aprobación, que es la prefirma, luego con la firma y obviamente también en la postfirma, para poder, como decía, agilizar el proceso contractual, generando una solicitud, permitiendo que cualquier área de la empresa genere un requerimiento de un contrato legal hacia el área legal, donde obviamente a través de un formulario altamente configurable y altamente integrable para poder reciclar información de otros sistemas, se genere desde ahí un proceso contractual end-to-end, de inicio a fin y en un solo lugar, en una sola herramienta. ¿Cómo es que sucede esto justamente? Desde la solicitud, uno ya puede ir atribuyendo o asignando etapas o asignando el requerimiento a distintos usuarios o roles, y por lo tanto, en la medida que se van atendiendo, somos capaces de conectar una solicitud contractual con una librería de plantillas de contrato. Y ahí es donde también somos capaces, desde la solicitud, de generar un primer borrador de contrato. ¿Ok? Por lo tanto, eso nos permite, obviamente, ganar rapidez, ganar agilidad, también reducir el riesgo, obviamente, teniendo todos los datos y toda la información importante sobre el requerimiento del contrato para que al final cumplamos con el objetivo de poder tener un mejor documento, un documento que tenga un fit mayor con el propósito del negocio. Y es eso lo que justamente se promueve para poder tener mejores relaciones comerciales que sean más justas, más transparentes, tanto así, obviamente, como estamos hablando de la seguridad, de lo justo, de lo transparente, que debe ser también una firma para que sea totalmente no repudiable. Entonces, justamente acá, para poder también automatizar todo este proceso, se conecta la posibilidad de una solicitud con un proceso contractual, que es donde somos capaces de poder promover la colaboración entre las distintas áreas, de nuevo con el mismo tipo de objetivo, para poder tener un mejor contrato y un documento que llegue a un momento de poder tener cualquier tipo de versionabilidad, de poder tener toda la trazabilidad detrás de ese documento, para tener, obviamente, todo el riesgo, digamos, y toda la justicia y la transparencia sobre los documentos hasta llegar a un momento de aprobación. Y, obviamente, desde la aprobación llegar a una ceremonia de la firma. Y es acá donde justamente Webdocs tiene una potente ventaja comparativa, que tiene que ver con ser capaces de poder entregar tanto firmas electrónicas como también firmas digitales a través de distintas integraciones nativas con competidores o con empresas importantes en toda la región, en Colombia, en México, en Perú, en Brasil, etc. Y una vez que el documento está firmado, que puede cumplir con distintos niveles de seguridad, como venimos conversando con Pablo, que es justamente uno de los conceptos bien interesantes de la firma digital, y en este caso, cómo Webdocs es capaz de agregarle funcionalidades, vestir el proceso de la firma de una mejor manera para tener un mejor contrato, un mejor documento, que a través de la promoción de la colaboración y también de otras funcionalidades permita llegar a un mejor documento que sea firmado y que luego caiga en un repositorio, que también, como dijo Pablo, es muy importante que caiga en un repositorio que sea totalmente administrable, donde la información esté en tiempo real, que sea consumible por los usuarios, que puedan entrar a ese repositorio, buscar cualquier tipo de documento por palabras claves, buscar por distintos atributos, obviamente poder gobernar y clasificar sus documentos con distintos atributos, tener distintos niveles de carpetas, por ejemplo, y obviamente, como dije anteriormente, poder gobernar al final este repositorio de contratos que tienen la responsabilidad de los compromisos de las empresas, tanto de la primera con las terceras partes, como de las terceras partes con las primeras partes. Y justamente también Webdocs permite hacer el seguimiento y la gestión sobre este tipo de compromisos, configurando distintos tipos de alertas, de hitos importantes como hitos de renovaciones de contrato, hitos de pago, hitos de entrega, etcétera, lo que te va a permitir obviamente cumplir con la responsabilidad y con los compromisos que están estipulados en los contratos. Así como también existe una sección que es muy importante para promover la mejora continua de los procesos contractuales dentro de las empresas, que tiene que ver con una reportería que te permite hacer el análisis en base a distintos insights de dónde están los cuellos de botella, de cómo están performando distintos tipos de roles o usuarios con los procesos contractuales, y así manejar muy bien lo que pasa generalmente con respecto a la ansiedad en los equipos, en las áreas, en las áreas de corporaciones, por entender en qué etapa está el proceso contractual, o quién está justamente no atendiendo al nivel que habíamos acordado para la atención de cada una de las etapas del contrato. En general,
también el área legal sufre o tiene algún tipo de depresión en ese sentido, porque generalmente es catalogado como el área que es el cuello de botella, pero muchas veces con algún tipo de herramienta como esta te permite entender que puede no ser el área legal, puede ser otra área justamente, y que también obviamente puede ser no solamente un usuario o un rol, también puede ser que un proceso contractual no esté, digamos, dibujado de la mejor manera. Y también acá, como pueden ver, podemos gestionar también los términos y las renovaciones de los contratos. Por lo tanto, obviamente, como les decía, somos capaces en WebDocs de automatizar el proceso completo de inicio a fin en un solo lugar. ¿Ok? Y la idea también, obviamente, y pretendemos tener una herramienta que es totalmente intuitiva, totalmente escalable, 100% no code. Por tanto, los usuarios pueden configurar distintos tipos de procesos contractuales, distintos tipos de solicitudes de contrato, con una plataforma que está diseñada con orientación hacia el usuario, una plataforma que obviamente es completamente escalable y flexible para poder acompañar a las empresas en esta transformación digital de las áreas legales y también en sus procesos contractuales. Hoy día, justamente, WebDocs de alguna manera tiene las credenciales de asumir, o podemos decir que de alguna manera estamos haciendo las cosas bien. Estamos hoy día con presencia en 12 países, tenemos más de 200 clientes de gran envergadura, como pueden ver acá en Colombia, por ejemplo, Postobón, y aquí clientes realmente importantes en la región, con también más de 10.500 usuarios. Algo que de alguna manera nos da las credenciales y que obviamente nos permite poder también distribuir y promover esta información. Así que de esa manera vemos cómo los contratos de alguna manera son totalmente transversales a las áreas. La ley es transversal también con respecto a la firma en toda la región y cómo es el uso que se le puede dar a una firma digital en un contexto de la transformación digital. Así que bueno, acá Pablo, Germán, los invito también a que puedan complementar con algunas conclusiones y vamos cerrando ya el webinar y a ver si alcanzamos a atender algún par de preguntas que veo que hay aquí en el chat. Tiene la palabra, presidente. Bueno, claro, no, Raúl y Pablo, mil gracias por estas muy buenas ideas sobre sobre el tema de la firma electrónica y cómo, digamos, la firma electrónica funciona desde un punto de vista práctico. Y entonces, como una gran conclusión que nosotros podemos dar una primera gran conclusión que podemos dar a este seminario, es que definitivamente la firma electrónica sí cumple con los requisitos legales en América Latina de autenticación de documentos electrónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los mensajes de datos que son enviados a través de sistemas de firmas electrónicas como los que nos mostraron hoy, pues cumplen con los estándares legales para tener plena validez jurídica. Y ahí, por ejemplo, Raúl nos mostraba unos tipos de contratos que pueden ser utilizados. Pablo nos hablaba sobre la funcionalidad desde el sistema de Authentic. Y esto digamos que es una primera gran conclusión. Una segunda conclusión importante y es a raíz de una pregunta que surge allí, que surgió del público, es que la firma digital y la firma electrónica pues son sistemas que digamos se corresponden con la ley, están digamos asociados a los marcos jurídicos de América Latina, pero que la firma electrónica cada vez coge mayor impulso porque la firma digital finalmente pues fue o es una tecnología que muy particular sobre el uso de claves privadas y claves públicas, pero hoy en día la firma electrónica es mucho más, digamos, sencilla y fácil de usar, porque algo que, y en esto hacía énfasis Pablo y Raúl en su discurso, algo que los usuarios buscan hoy en día es una experiencia en la cual les sea tan fácil usar la herramienta como cuando firman de manera manuscrita un documento. Y a veces la firma digital puede llegar a tener, digamos, más pasos que eso. Entonces, ese, digamos, es un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Y el tercer elemento que yo creo que rescato aquí de esta gran conferencia que hemos tenido es que definitivamente en este mundo de transformación digital
las empresas, digamos, o se abre un universo de poder utilizar diferentes tipos de formas de autenticación. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos usar WebDocs en Colombia y un juez de la República Colombiana podría darle plena validez a los documentos firmados con WebDocs en un proceso judicial colombiano. O en Chile, un juez chileno podría darle plena validez jurídica a los documentos que fueron firmados a través de Authentic. Entonces, esto digamos que también nos muestra cómo hay cada vez estamos en un mundo más globalizado, en un mundo en el cual las empresas legal tech empiezan a permear en todo el continente y eso digamos que es algo que nos lo da precisamente los distintos tipos de regulaciones que nos mostraron muy bien Raúl y Pablo en el continente y que gracias, digamos, a esa ley modelo de la CENUDMI es que más o menos son leyes homogéneas. De pronto uno cambia la terminología porque a veces lo llaman firma electrónica avanzada, firma digital, firma electrónica, pero pues en sí es lo mismo o funciona bajo los mismos postulados. Importantísimo, y esto lo mencionaron tanto Pablo como Raúl, que los documentos cumplan con los elementos de integridad, que puedan ser auténticos, pero sobre todo, y esto es algo en lo que hicieron énfasis tanto Raúl como Pablo, que puedan ser consultados posteriormente o que sean accesibles para su consulta. Y eso lo traen las leyes en toda América Latina, porque ese es un requisito muy importante de un documento físico y en el mundo digital también es súper importante. Y de ahí que tecnologías como las que hoy nos mostraron WebDocs y Authentic van como en consonancia de esa misma ley. Por eso ustedes, digamos, es muy importante que los que, digamos, son abogados y estén asesorando a sus clientes en el uso de firmas electrónicas, pues se aseguren de ir como a empresas serias, porque ahora cualquiera también puede llegar a salir a ofrecer estos servicios y hay que tener mucho cuidado porque si no tenemos, digamos, un respaldo tecnológico, un respaldo de conocimiento, de experiencia de clientes, de un montón de factores que debemos tener en cuenta, pues podemos poner en riesgo nuestros mismos documentos de la empresa y nosotros como abogados podemos pues asesorar mal a un cliente en temas que tienen que ver con ese tipo de recomendaciones. Entonces es algo que es muy importante verlo y nosotros, por ejemplo, desde la asociación, pues conocemos pues todo el trabajo auténtico que ha sido maravilloso y ahora estamos conociendo a WebDocs que tiene un gran prestigio en el continente y que ha crecido pues bastante en muy poco tiempo. Entonces, eso digamos que es muy importante tenerlo en cuenta ahora que hay una revolución, o yo creo que en el derecho va a pasar algo parecido a lo que está pasando con las fintech. El legal tech va a empezar a crecer tanto y vamos a empezar a ver tantas legal tech como firmas de abogados. Ese proceso, digamos que va a ser lo que vamos a ver en los siguientes 4 o 5 años seguramente. Y ahí todas las legal tech, van a haber muchas legal tech de firmas electrónicas. Entonces por eso tengamos mucho cuidado con eso también. Y finalmente, bueno, no sé, yo creo que tenemos tiempo para las preguntas, Raúl. Sí, muchas gracias Germán por esa conclusión. Justamente quería ver si alcanzamos a por lo menos contestar un par de respuestas y el resto, bueno, obviamente dejamos a toda la audiencia que pueda conectarse con cualquiera de nosotros. Aquí están, de hecho, nuestros emails de cada uno de los panelistas, pero acá justamente hay una pregunta que me imagino que está súper dirigida hacia Pablo. Pablo, te pregunta José Santiago sobre los hash que tú mencionabas. ¿Estos hash es la misma función que usa un contrato inteligente que no puede ser modificado? Eso es lo que pregunta José Santiago. Claro que sí, gracias por esas conclusiones, Germán, gracias por
por el espacio, a todos los amigos de Webdocs. Y sí, un hash básicamente es, digamos, no es exactamente lo mismo que se utiliza, o sea, no necesariamente tiene que ser la misma función hash, que hay diferentes funciones hash, pero un hash en sí sí es lo mismo que se utiliza, por ejemplo, en la cadena de bloques, como lo mencionaba hace unos minutos. Ahora, hay diferentes funciones hash. La que utilizamos en específico en Authentic es la función Secure Hash Algorithm 512, que este hash es generado precisamente por un sistema que lo genera aleatoriamente. Y el hash, si usted cambia en un punto, en una coma, en un cero, ese título valor electrónico firmado, el hash rápidamente va a alertar de que ha habido, pues obviamente, una modificación o una alteración. ¿Cómo lo va a hacer? Emitiendo una alerta y emitiendo un nuevo hash. Entonces, básicamente, sí es lo mismo, pero quizá no es la misma función hash que se utilicen en los contratos inteligentes o los smart contracts. Perfecto. Clarísimo. El tema de la vulnerabilidad del documento es realmente importante. Como decían ustedes dos, incrustar una foto de una firma en un documento es realmente, no tiene ni un tipo de seguridad y es totalmente vulnerable ese documento. Se puede cambiar el contenido, etcétera. Y el sello, obviamente, tiene un nivel de seguridad mucho menor. Perdón, hay unas preguntas también de Francisco Martínez que no quiero dejarlas. No sé si Raúl o Eli nos colaboran. Sí, dale tú, por favor. Si quieres, yo te leo la pregunta y tú la respondes. Perfecto. Acá Francisco Martínez dice, para hacer la firma electrónica avanzada se necesita algún certificado generado por un tercero, ya que Authentic utiliza uno de la Certicámara, ¿no? Correcto. La respuesta es sí. En Colombia, para generar una firma digital, que pues en Chile es la firma electrónica avanzada, sí se necesita el certificado generado por un tercero, que es una entidad de certificación digital. El que utiliza Authentic es Certicámara, precisamente. Luego, pues si quieres, continúa con la siguiente pregunta. Perfecto. Dice, Authentic dice que es una firma electrónica avanzada y que cuando uno revisa las características de esta, indica que un tercero la está certificando. En efecto, ¿es necesario como requisito esencial este tipo de certificaciones para que sea una firma avanzada? Creo que Sí. ya lo contestaste muy claramente, Pablo, que Exacto. obviamente que sí. Sí. Y después tiene otra pregunta, Francisco. Sí, ¿Cómo la firma electrónica va a cambiar el trabajo de las notarías? ¿Se podrá hablar de notarías electrónicas? Perfecto, muchas gracias. Francisco, gracias por la pregunta. Sí, nosotros en Authentic somos también un operador autorizado a partir de las resoluciones 11 y 12 de la Superintendencia de Notariado y Registro, la lista de chequeo como operadores digitales para trámites notariales digitales. De hecho, abajo puse un link que, pues, uno de los links lleva a Authentic Sign, pero también otro link lleva a otro producto que nosotros tenemos llamado eNotary, que es precisamente para trámites notariales digitales. Y pues los invito a que, si quieren agendar un demo, por favor me contacten a través de mi correo electrónico, el cual aparece en pantalla, o en los mensajes también puse mi WhatsApp. Eli, ¿ibas a decir algo? Sí, acá hay otra pregunta de Kevin Sánchez que dice, en relación al precio, ¿qué tipo de clientes tiene por objetivo el desarrollo de esta firma electrónica? Teniendo en cuenta que quizás pymes podrán tener dificultades para adquirir este tipo de productos. Genial, perfecto. En este caso voy a permitirme hablar de Authentic. Nosotros en Authentic hemos diseñado un software as a service que puede generarse con micropagos o con recargas de saldo para clientes prepagados, en donde las empresas no tienen que hacer inversiones de cientos de millones de pesos. Inclusive participamos con recargas, nuestros clientes pueden asociarse a nosotros con recargas de hasta 10,000 pesos, básicamente $2 o $3 como mínimo, y ya podemos disfrutar de los beneficios de la firma electrónica. Entonces, claro, Authentic es una empresa B2B pensada para empresas también, inclusive empresas familiares, que pues puedan acceder a la firma electrónica certificada y puedan, digamos, que disfrutar de los beneficios de esta, porque obviamente antes, y también es lo que pasaba a veces con la digital, había muchas dificultades y muchas barreras desde lo económico. Entonces, claro que tenemos precios muy accesibles y además generación de micropagos también. Muchas gracias, Pablo, por la respuesta. Raúl, acá tenemos una pregunta para ti. ¿Podríamos afirmar que el poco uso de estos mecanismos, en muchas ocasiones, no es por el costo, sino por el desconocimiento? ¿Qué hacen una empresa como Webdocs
para la propagación del uso de estas tecnologías? Buenísimo, gracias Eli también por esa, Ah, por esa pregunta que creo que hizo Iván Bernal. Bueno, Iván, acá tiene relación con la tarea de las áreas jurídicas hoy día en grandes corporaciones y cómo estos usuarios hoy día se desenvuelven con las tareas estratégicas de la empresa. Por lo tanto, creo que justamente, más allá del costo, más allá del desconocimiento, es muy importante poder internalizar todos los componentes de la transformación digital en una medida para poder capacitar a todos los empleados de la empresa, poder darle mejores condiciones, mejores conductas y conocimientos respecto a nuevas herramientas para poder automatizar y agilizar, obviamente, sus tareas diarias y, obviamente, poder destinar el foco de su tiempo a tareas más estratégicas y no perder el tiempo en procesos que son mucho más repetitivos. Por lo tanto, este tipo de herramientas lo que te permite justamente es automatizar los procesos que son repetitivos para que de alguna manera ganes tiempo y puedas obviamente enfocarte en conceptos mucho más estratégicos para la empresa. Y creo que justamente la propagación del uso de este tipo de tecnologías tiene relación con estos dos componentes importantes, obviamente también con el tema relacionado del ahorro de tiempo, de la rapidez, de la eficacia, de la disminución del riesgo, de, como han dicho también Pablo y Germán constantemente, la trazabilidad que hay detrás de los documentos o detrás de un sello de firma, etc. Y eso es justamente lo que hoy día se promueve de parte de este tipo de empresas como Authentic o WebDocs. Con eso creo que excelente, estoy Raúl. respondiendo tu pregunta, ¿o no, Iván? Sí, yo quisiera, no, o sea, me gustan mucho las preguntas de Francisco. Si me permiten poder contestar la última de Francisco, ¿alcanzamos? Respondamos la última y bueno, el resto ya Y los cerramos. invito a que podamos hacer un contacto directo con cualquiera de las personas que están acá de panelistas. Perfecto, vamos a responder la última. Si quieres, la puedes leer, Raúl, la La última de leo. Perfecto. Pablo, ¿cómo logran que en un pagaré con carta de instrucciones lo diligencien y que no haya repudio? Perfecto. Hay una funcionalidad dentro de también Authentic que es para diligenciamiento del pagaré con carta de instrucciones. Entonces, lo que hacemos es que el emisor del pagaré genera unos campos editables para el receptor del pagaré, para el firmante, y este firmante recibe este pagaré con las cartas de instrucciones y lo diligencia de acuerdo a la funcionalidad. Y para que no haya repudio, precisamente se emite un certificado de evidencias digitales. Este certificado de evidencias digitales está bastante organizado y desde el punto de vista de la experiencia de usuario y de lo visual es muy amigable y explica paso a paso cuáles son las primeras evidencias, estampa certificada de tiempo, long-term validation, hasheo del documento consecutivo, dirección IP y demás evidencias. Entonces, como lo decía Raúl, pues ya, digamos, mayores, para profundizar más, pues ahí tienen mis datos de contacto, landing page de Authentic, y bueno, digamos que estaré muy atento a pues a poder resolver muchas dudas más que puedan tener al respecto. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Germán. Vamos terminando. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero sin duda es porque la conversación estuvo muy interesante. Tuvimos buenas preguntas. Así que, como dijo Pablo, los invitamos a poder seguir conversando con nosotros en los contactos que estamos dejando. Y bueno, hasta un nuevo live class que vamos a seguir promoviendo de la mano de WebDocs y también de la mano de todas las alianzas que vamos generando en toda la región. Gracias, Germán, de nuevo por tu gran participación y Pablo, agradecidísimo también de todo el contenido que pudiste meter acá en esta conversación. Gracias, WebDocs, gracias, Germán, y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Un abrazo a todas y a todos. Un Gracias a abrazo, nos estamos todos viendo. y en nombre de la Asociación Colombiana de Legal Tech, al Masco, también un agradecimiento enorme a todos, a WebDocs, a Authentic, a todos los asistentes de hoy, porque la verdad, las preguntas están maravillosas, hay mucha, como ustedes se pudieron dar cuenta, hay mucha expectativa, muchas ganas de conocer sobre estos temas y queríamos hoy mostrarlo desde un punto de vista práctico y creo que se ha logrado. Antes de terminar, también quiero darle un agradecimiento muy grande a Eli Oliveri, que es quien estuvo detrás de la organización de todo esto, con afiches, con
el Zoom, con un montón de cosas que de pronto las personas no alcanzan a ver porque siempre ven es a los conferencistas y pues también a Franci Vanessa de la Asociación Colombiana de Legal Tech que nos ayudó también con un muy bonito afiche. Y bueno, creo que Eli nos iba a decir Muchas algo. gracias, Germán. Sí, les iba a agradecer principalmente a todos ustedes, los expositores, por estar acá con nosotros y también decirles a nuestros espectadores que en el chat deje un link sobre para que contesten una encuesta de este webinar y así poder ir perfeccionando a medida que vamos pasando el tiempo. Muchas gracias a todos. Que estén Hasta bien. luego. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, chao Raúl. Chao, Chao. Germán. Estamos Chao, hablando. Daniel. Chao, Eli.